Uy, no se escucha. Buenos días. Vamos a seguir desarrollando el módulo 11 del programa. Vamos a ver el tema de las garantías constitucionales específicas incorporados con la reforma de 1994, aunque el habeas corpus y el amparo preexistían, digamos, a la reforma constitucional, no así el habeas data. El artículo 43 incluye por primera vez en el texto constitucional estas tres garantías: amparo, habeas corpus y habeas data. La definición y el desarrollo de cada uno de esos institutos y sobre todo vinculado con el amparo está relacionado con las dificultades ciertas que ese tipo de garantía tuvo en su historia previa. El amparo es una institución creada en forma pretoriana por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Cot, en el cual se estableció la posibilidad de defensa de derechos constitucionales a través de una acción
que tenía como objetivo la solución más o menos inmediata del conflicto jurídico que se planteaba a través de la acción de amparo, y sobre todo para la protección de derechos constitucionales más allá de la libertad ambulatoria, que ya estaba protegida por el habeas corpus y que en gran medida estaba regulado o a través de dispositivos legislativos específicos, o también incorporado, como fue en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el Código Procesal Penal Provincial, donde estaba regulado el habeas corpus y las distintas situaciones que podían generar su procedencia. Es por eso que la Constitución Nacional a partir de 1994 incorpora el amparo en el artículo 43 con una serie de características y definiciones que justamente lo que pretenden es neutralizar el efecto de acción residual que tenía en el pasado, por ejemplo, algunos ejemplos restrictivos respecto a su procedencia. Vamos a ir viendo cada uno de esas características que incorpora el artículo 43, tal es así que la acción de amparo no ha sido regulada a nivel nacional con una norma jurídica que se adaptara al texto constitucional. Y lo que ha sucedido y sucede en la actualidad es que se adapta la norma actualmente vigente al texto constitucional incorporado en 1994, que como vamos a ver tiene criterios, digamos, de mucha mayor amplitud que lo que era la regulación clásica del amparo. En primer lugar, la Constitución define el amparo como una acción rápida y expedita. ¿Qué significa rápida? Bueno, rápida tiene que ver con la rapidez procesal para la resolución de la cuestión que se ha sometido a través de la acción de amparo. Es decir, que se entiende que el amparo se diferencia con otro tipo de garantías, porque hay que tener en cuenta que en última instancia cualquier demanda judicial, es decir, un juicio sumario, un juicio ordinario, también constituye, en términos amplios, una forma de garantía, porque siempre en una forma expresa o en una forma tácita, en un conflicto jurídico siempre hay un conflicto de carácter constitucional, ya sea que esté expresamente incorporado a la demanda o lo esté tácitamente. Por ejemplo, si yo inicio un juicio de desalojo, al iniciar ese juicio de desalojo, lo único que estoy haciendo es hacer efectivo mi derecho de propiedad, por ejemplo, aunque ese tema yo no lo trate directamente en la demanda. En otras cuestiones, cuando yo planteo inconstitucionalidad de una ley, planteo la inconstitucionalidad de un acuerdo particular, etcétera, bueno, la cuestión constitucional aparece manifiesta y expresa en la demanda o en la contestación de demanda, es decir, en la constitución de la litis. Ahora bien, el amparo se diferencia de esas otras acciones sumarias y ordinarias en el tiempo procesal. En el tiempo procesal para la resolución del conflicto que se ha manifestado. Después vamos a ver que esto va acompañado por otra característica propia y exclusiva del amparo que vamos a analizar un poco más adelante. La segunda es que es expedita, es decir, que no deben cumplirse requisitos previos para la procedencia del amparo. Antiguamente, digamos antes de la reforma del 94, el amparo solamente era procedente contra acciones del Estado, es decir, contra la administración pública, y en general, ¿qué se exigía jurisprudencialmente para que el amparo fuera procedente? Que se agotara la instancia administrativa previa.
Y esa instancia administrativa era sumamente engorrosa, porque no solamente hacía falta demandar administrativamente en un procedimiento administrativo, sino haber recurrido a la resolución adversa, es decir, presentado un recurso jerárquico contra una resolución adversa, etcétera. Es decir, que había que agotar toda la instancia administrativa para poder luego interponer el amparo. Y esto podía significar años en la realidad de la situación, ese agotamiento. Y por lo tanto, cuando se interponía el amparo, ya había pasado un tiempo importante desde que el hecho, motivo de la demanda, se incorporara a través de esta acción. Por lo tanto, el constituyente pone que es expedita en la medida en que, en el caso particular, basta con la constitución en mora, sin necesidad de agotar otras instancias procesales anteriores a la interposición del amparo. Por eso es que la Constitución habla de una acción expedita. Este carácter rápido y expedito, a su vez, aparece confirmado previamente con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente habla del derecho a un acceso rápido y expedito para la resolución de un conflicto en materia de derechos humanos, y es por eso que centralmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de agotamiento de los recursos internos, ha hecho especial hincapié en la acción de habeas corpus y en la acción de amparo. Y ha descartado procedimientos engorrosos, extensos, o que nada tienen que ver con el objeto procesal en el caso concreto. Además de establecer este tipo de acción rápida y expedita, el amparo no solamente es procedente cuando se afecta un derecho constitucionalmente protegido al margen de la libertad ambulatoria, que, como reitero, es garantía del habeas corpus en forma específica, sino que a la vez habla de derechos garantizados en la ley y en los tratados internacionales. Es decir, que el espectro material se ha extendido. Antiguamente era simplemente derechos consagrados constitucionalmente. En la actualidad, consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. Por ende, eso también ha sido aclarado. El otro aspecto es que quien es autor de la acción que consideramos vulneratoria de esos derechos, antiguamente era exclusivamente el Estado, es decir, Estado nacional o Estados provinciales o eventualmente municipales. Actualmente el artículo 43 habla de acciones del Estado, es decir, de autoridades públicas y también de particulares. Es decir, que ya no hay más distinción en este aspecto. Esto también era una cuestión de debate, porque hay instituciones que son instituciones privadas de derecho público, es decir, que tienen un rol mixto. Por ejemplo, los colegios profesionales no son de derecho público propiamente dicho, ni tampoco son de derecho privado propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el Estado les ha delegado una función propia de que es el control de la matrícula. Por lo tanto, cumplen una función pública. Entonces son organizaciones privadas de derecho público. Y por lo tanto tienen una naturaleza jurídica diversa. Y por lo tanto, al plantearles un amparo, por ejemplo, contra un colegio profesional, uno se podía encontrar con que determinados jueces dijeran que no es una autoridad pública propiamente dicha, y por ejemplo el amparo sea desestimado. Pero por otro lado tampoco era propiamente un particular, que antiguamente, antes de 1994, era la acción sumarísima, la acción procedente en este caso, es decir, que sustituía al amparo. Para evitar todos estos inconvenientes, el constituyente no solamente habla de derecho constitucional, legal o convencional, sino además de acción que provenga
de autoridad pública o de particulares. Es decir, que ya esto no tiene tampoco interés determinar o diferenciar. Otra cuestión que incorpora la reforma de 1994 es que el amparo no solamente es procedente cuando un derecho no es negado, es alterado, es desconocido, sino además cuando es amenazado. Es decir, el hecho de que yo pueda presentar un amparo de carácter preventivo. Por ejemplo, si para ingresar a una asamblea general de una sociedad, por ejemplo, yo entiendo que se están exigiendo requisitos que no son constitucionalmente válidos. Entonces, yo sé perfectamente que al exigirme esos requisitos no me van a dejar ingresar a la asamblea y yo puedo hacer ese reclamo por medio de un amparo en la medida en que yo estoy anticipando una situación, es decir, eso representa una amenaza para el ejercicio de un derecho, es decir, el acceso al derecho a la reunión, por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de una asamblea societaria. Pero, ¿qué distingue? Y esto se mantiene tradicionalmente cuando se habla de amparo. ¿Qué distingue el amparo de otras acciones sumarias y sumarísimas? En que esa afectación de derechos debe ser de carácter arbitrario o ilegal manifiesto. Es decir, que la ilegalidad o la arbitrariedad debe ser manifiesta, es decir, debe surgir del propio acto que se impugna, no sometido a otros medios de prueba. Cuando se produjo la reforma de 1994, se decía que en última instancia el amparo iba a terminar absorbiendo cualquier tipo de acción en detrimento de las formas sumarias y ordinarias de demanda. Esto evidentemente no es real en la medida en que no toda violación al derecho o no toda conducta arbitraria resulta manifiesta. Es decir, yo no puedo reclamar, por ejemplo, daños y perjuicios motivo de un accidente de tránsito, para poner un ejemplo, a través de la acción de amparo. ¿Por qué? Porque debo probar la mecánica del accidente, debo probar la responsabilidad de alguna de las partes, debo determinar el grado de responsabilidad, debo determinar la efectiva relación de causalidad entre las lesiones y el accidente y debo probar cuál es la afectación económica que como consecuencia se genera. Por lo tanto, no aparece como manifiesto, no aparece como manifiesto. Es decir, que esto es una cuestión clara de que el propio acto debe surgir como manifiestamente ilegal o manifiestamente arbitrario, es decir, una conducta por fuera, en el caso de arbitrariedad, una conducta por fuera del orden jurídico vigente. En el caso de la ilegalidad, una conducta contraria al orden vigente legal. Y esto es un elemento que perdura en el tiempo. Para que ustedes tengan un ejemplo, por ejemplo, que se ha dado en casos de acceso al derecho a la salud. Una ley establece la cobertura de determinados problemas de salud a una obra social. La obra social no otorga esa cobertura. Y por lo tanto, yo por una acción de amparo reclamo la cobertura respectiva. Hay una ilegalidad manifiesta porque la ley dice que la cobertura debe hacerse, yo he intimado el otorgamiento, es decir, he constituido en mora, la obra social me dice usted no está incluido, la obra social no puede cubrir, etcétera, etcétera. Yo entonces inicio una acción de amparo. ¿Qué pasa si en el marco de esa situación el
la obra social en, no ofrece ninguna cobertura, entonces el amparo aparece claramente procedente. ¿Por qué? Porque la ilegalidad manifiesta. Debe cubrir y no lo hace. Constituido en mora, como dije antes, basta la constitución en mora, es decir, reclamar la cobertura y ser negada esta, o guardar silencio la obra social frente al reclamo, y yo presento el amparo. Ahora, ¿qué pasa si la obra social me ofrece una cobertura? Pero yo entiendo que esa cobertura es insuficiente, inadecuada para el padecimiento personal que sufro. Bueno, la jurisprudencia ha dicho que en ese caso yo no puedo accionar por vía del amparo. Debo iniciar una demanda sumaria. ¿Por qué? Porque debo demostrar efectivamente que lo que me ofrece la obra social no cumple con las necesidades propias personales. Ya no hay una negativa de carácter manifiesto, una ilegalidad de carácter manifiesto, porque hay un cumplimiento. Ya habría lo que, desde perspectiva de quien demanda, un cumplimiento insuficiente, un cumplimiento inadecuado. Entonces ahí yo debo de demostrar el carácter insuficiente o el carácter inadecuado del ofrecimiento que se formula. Entonces, esto es claramente una diferencia que distingue el amparo de otro tipo de acciones. Si la ilegalidad o la arbitrariedad no es manifiesta, no surge a simple vista, si no es una conducta que, comparada con el orden normativo existente, o está fuera de todo contexto normativo, es arbitraria, o es contrario expresamente a lo que el orden normativo dispone. En esos casos hay una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que hace procedente al amparo. Si eso no se da, el amparo no es procedente y corresponde otro tipo de acciones jurídicas, otras garantías, sumarias, ordinarias. Entonces, eso ha hecho que el amparo efectivamente no pudiera transformarse en esa acción que eventualmente se amenazaba en un momento de que se iba a transformar, que iba a copar el ámbito de las garantías en general desde el punto de vista procesal. Por otro lado, ya lo señalamos en parte cuando hablamos de los derechos colectivos, la Constitución abarca algunos casos específicos de amparo, es decir, de procedencia de amparo, que son los casos de medio ambiente sano, consumidores y usuarios y conductas discriminatorias. Acá el constituyente ha dado procedencia específica al amparo. ¿Por qué ha abordado estas cuestiones específicas del amparo? Bueno, como expliqué cuando hablamos de los derechos colectivos, uno de los problemas era qué acción debía interponerse frente a este tipo de derechos, sobre todo a los derechos colectivos o de incidencia colectiva. Bueno, el constituyente dice que esos derechos de incidencia colectiva se pueden hacer valer por medio del amparo. ¿Por qué es necesario el amparo, la determinación específica del constituyente? ¿Por qué? Porque determinar una afectación al medio ambiente o determinar una afectación a los derechos de consumidores y usuarios generalmente no resulta manifiesto. Es decir, hay que generar una serie de pruebas que justifiquen la contaminación o los efectos en la salud, eventualmente, en términos genéricos, porque a la vez recuerden ustedes que siempre por vía del amparo, cuando es colectivo, podemos abordar solamente cuestiones que son colectivas desde el punto de vista objetivo, colectivas desde el punto de vista subjetivo, pero no cuestiones específicas o propias subjetivas, donde ya el amparo debe ser interpuesto exclusivamente por el afectado. Pero tanto en medio ambiente como consumidores y usuarios, yo debo determinar la contaminación, eso exige prueba, o
que he comprado un producto en mal estado, por ejemplo, o he sufrido una intoxicación porque evidentemente he ingerido un alimento en malas condiciones. Debo efectuar la prueba respectiva, debo demostrar las malas condiciones, debo demostrar la relación de causalidad entre el producto en mal estado y las consecuencias en mi propia salud. Es decir, que aún existiendo prueba compleja como necesidad imperiosa desde el punto de vista procesal, el constituyente ha habilitado el amparo para generar, digamos, cerrar un debate en el sentido de que aún tratándose de acciones complejas, de demostración compleja, en el caso del medio ambiente, consumidores y usuarios, derechos de incidencia colectiva y discriminación, el amparo es procedente. Y por lo tanto, su procedencia ya no se puede discutir procesalmente porque la ha habilitado el propio texto constitucional. Entonces, en ese sentido también el constituyente, digamos, ha puesto fin a un debate, como ya lo explicamos durante la explicación de los derechos colectivos, que había marcado la incertidumbre. Una de las cuestiones era la incertidumbre procesal, a través de qué tipo de acción se podía reclamar estos derechos. Bueno, el constituyente dice que se pueden reclamar por medio del amparo, aún frente a situaciones que exijan que no sean de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, pero acá hay una competencia material. El contenido material del conflicto está determinando la procedencia del amparo como acción protectiva, como garantía constitucional. Ahora bien, además, el artículo 43 luego habla del habeas corpus. El habeas corpus ya tiene una tradición más antigua, es decir, el caso Siri, el caso Cot, son precedentes de 1958, 1959, que es cuando la Corte crea la acción de amparo. En cambio, el habeas corpus tiene una tradición mucho mayor. En nuestro derecho constitucional estaba fundado en una de las garantías que a la vez establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es que nadie puede ser detenido sin orden de autoridad competente. Por lo tanto, si alguien es privado de su libertad y no se está con seguridad de que ha sido una autoridad competente o ha habido una orden en esa finalidad, bueno, la acción primariamente habilitada es lo que se conoce como el habeas corpus clásico. Y ese era el precedente fundamental que el habeas corpus reconocía como vía de protección. Ustedes recordarán en lo que tiene que ver con la historia de los derechos humanos, ya en la historia inglesa aparece justamente el acta de habeas corpus como uno de los avances en esa materia, es decir, para poder evitar las detenciones arbitrarias. Con lo cual el habeas corpus tiene una mayor tradición, una mayor tradición histórica y tiene una mayor tradición desde el punto de vista de nuestro reconocimiento jurisprudencial, en la medida en que se remite a esa garantía expresa del artículo 18, que es la existencia de orden escrita de autoridad competente. En ese sentido, porque es un tema al cual no nos hemos referido en la clase anterior, hay que decir que la única excepción a esa regla es lo que se conoce como el infraganti delito, es decir, que la persona es detenida mientras está consumando el acto delictivo o está procurando eludir la acción del órgano preventor una vez cometido el mismo.
Entonces, esto es lo que se considera como delito infraganti, que es lo que permite que el órgano preventor participe o intervenga en forma directa sin la existencia de una orden judicial. Pero si esa situación se diluye, es decir, si la persona escapa, si la persona se pierde de la vista del agente preventor, evidentemente ya la situación de infraganti no aparece tan, tan representada. Entonces ahí hay que tener en cuenta que la única excepción que se ha admitido es esa, el delito infraganti, mientras se comete o mientras se pretende, una vez cometido, eludir la acción del órgano preventor y este desarrolla una persecución sobre el presunto autor. Las otras situaciones son sumamente restrictivas y sobre todo lo son desde la perspectiva de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un fallo muy reciente de la Corte, es decir, de este año, contra la Argentina, que es el caso Prieto, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los elementos que un sujeto lleva con sí mismo, en su cuerpo, es decir, que lleva en sus ropas, por ejemplo, o dentro de su auto, en principio están protegidos por el derecho a la privacidad y por lo tanto no pueden ser ocultados libremente por el agente preventor y que los elementos de sospecha que eventualmente pueden generar esa acción tienen que ser elementos objetivos que lo generen, pero no meramente subjetivos, es decir, que parece ser o le da la impresión. Bueno, eso ha quedado claramente establecido y que en última instancia una requisa corporal o eventualmente una requisa sobre un automotor per se no está autorizada porque se consideran ámbitos propios de la privacidad como lo es el allanamiento de domicilio, exactamente en el mismo lugar, es decir, ha colocado la propiedad privada, el domicilio, a la misma altura que las pertenencias personales mientras uno va caminando por la calle o va dentro de su propio automotor. Entonces esto ha ampliado claramente la protección y ha dejado específicamente determinado que la acción del agente preventor debe provenir de elementos objetivos y no meramente de consideraciones de carácter subjetiva, como puede ser, bueno, cómo estaba vestido, la cara que tenía, si las características personales se adecuaban al barrio o al lugar donde estaba transitando, que fueron algunas de las cuestiones que consideró la Corte en ese caso concreto. No serían absolutamente válidas para establecer una acción de detención y de requisa sin orden escrita de autoridad competente. Entonces esto hay que tenerlo claramente en cuenta porque esa protección es una protección de carácter amplio y la orden es la regla general, que no solamente debe cumplirse entonces cuando se allana un domicilio privado, sino también cuando se allana un auto o cuando se allana, digamos, a un sujeto en sus pertenencias. Y por supuesto que, bueno, ahí juega otra cuestión, que es el tema de la autorización. Ha habido fallos respecto, bueno, ¿qué pasa si yo voy a requisar un domicilio, no tengo orden escrita de autoridad competente, pero quien abre la puerta me permite la requisa, llevar adelante la requisa con autorización? Ahí hay todo un debate también, en el sentido de que, por supuesto, que si no hay autorización, no hay legitimidad del allanamiento, y en segundo lugar, que esa autorización debe ser dada
no por un tercero, sino por la persona que efectivamente puede verse imputada o involucrada por lo que el agente preventor está buscando a través del allanamiento. Y esto es de alguna manera también un debate en la jurisprudencia, así que no basta simplemente la autorización, sino que la autorización debería estar dada por quien eventualmente podría verse involucrado en las consecuencias del allanamiento que se lleva adelante. El caso típico de un padre que permite el ingreso del agente preventor para requisar el dormitorio de su hijo, por ejemplo. Hay una jurisprudencia que dice que esa autorización debería ser dada por la propia persona que eventualmente se viera involucrada en las consecuencias de esa requisa, no por una tercera persona, ¿no? Como una forma de garantía de esta cuestión de la privacidad, fundamentalmente, ¿no? Y esto, vuelvo a insistir, se ha extendido también a la requisa en la vía pública, tanto de la persona como del automotor, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual la acción del agente preventor es restrictiva en todos esos casos. Eh, hay que decir entonces que esa garantía de orden escrita de autoridad competente, evidentemente también los códigos procesales ahora han avanzado en que el juez en la orden de allanamiento no solamente debe precisar qué allanar y qué buscar, es decir, con qué motivo y cuáles son los objetivos de búsqueda del allanamiento, sino además establecerlo en hora hábil, etcétera, porque una de las prácticas que había bastante tradicionales es que había orden de allanamiento y después la policía iba a las 12 de la noche a hacer el allanamiento, como una forma de amedrentamiento. Bueno, ahora eso los propios códigos procesales establecen con claridad de que el juez debe determinar si se hace en hora hábil y eventualmente si justifica hacerlo en horario inhábil, debe fundar las razones por las cuales lo justifica. Pero esto también ha ido rodeando el hecho del allanamiento para evitar determinadas prácticas que han distorsionado sus efectos. Es decir, que era obtener prueba para un ilícito, pero esto iba acompañado o con actos de violencia, con amedrentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. Otra situación que los allanamientos y que ahora, por ejemplo, en lo de Guernica se ha visto en el allanamiento que se llevó adelante sobre la tierra de Guernica para el desalojo de los ocupantes. Es decir, esto era tradicional, por ejemplo, órdenes judiciales que autorizaban masivamente órdenes de allanamiento en barrios de emergencia, por ejemplo. Entonces la policía entraba indiscriminadamente, como si el derecho a la privacidad, consecuencia del derecho a la vivienda, etcétera, solamente sería válido frente a determinadas características y no frente a la situación de precariedad. Y por lo tanto, aún esas situaciones precarias, como se vio en el caso de Guernica, bueno, parece que ahí propiedad, allanamiento, no hace falta ninguna orden, se puede destruir, quemar todo indiscriminadamente. Esto realmente es sumamente reprochable. Hay que decir claramente que el sistema jurídico de derechos humanos, de la Constitución y de los tratados internacionales, lo ve de un modo adverso y lo ve de un modo negativo. Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido determinados requisitos y determinados recaudos para los llamados desalojos compulsivos. Es decir, que no se puede dejar ya más a la gente en la calle con los muebles. Eso está total y absolutamente prohibido por el orden constitucional argentino. Entonces tenemos que ir tomando conciencia de que además el sistema constitucional y el sistema convencional ha establecido determinadas restricciones y requisitos que deben efectivamente cumplirse.
Y en este caso es sumamente importante, orden escrita de autoridad competente, que ya no basta simplemente con una cuestión de la propiedad o el inmueble. También las pertenencias que se llevan con uno cuando uno está en la vía pública o está circulando con un automotor, también están protegidos, prima facie, por esa privacidad. Y por lo tanto la intervención del órgano preventor sin orden de autoridad competente es excepcional, total y absolutamente excepcional. Entonces, bueno, esa cuestión justamente hace a la procedencia del habeas corpus para la protección de la libertad ambulatoria. El derecho básico del habeas corpus es la protección de la libertad ambulatoria. Al igual que el amparo, en el caso del habeas corpus, también tiene carácter preventivo. Es decir, está el habeas corpus clásico, que es justamente, como su nombre lo dice, que aparezca el cuerpo, que el cuerpo sea exhibido. Es decir, es la persona detenida que no se sabe exactamente por quién ha sido detenida, por qué, cumpliendo qué orden y si ha existido esa orden. Entonces, si yo veo que una persona es privada de su libertad y desconozco las razones, las motivaciones y la orden, yo a través de un habeas corpus puedo solicitarle a un juez que determine esto. Si ha habido orden escrita de autoridad competente, si ha habido una situación de infragante y delito, etcétera, para determinar si esa privación de libertad es legítima o no es legítima. Pero además, también el artículo 43 incorpora el concepto de amenaza frente a esa libertad ambulatoria, que es lo que se conoce como el habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo es cuando hay una sospechabilidad de que la persona puede ser privada de su libertad. Entonces, para determinar si existe esa situación o no. Por ejemplo, bueno, que una serie de policías vengan a un domicilio y digo, estamos buscando a Juan Pérez, que se presente en la comisaría. Esa persona, cuando toma conocimiento de la situación y antes de presentarse a la comisaría, porque puede sospechar de que su libertad ambulatoria sea afectada, puede interponer un habeas corpus y solicitarle al juez que determine por qué lo estaban buscando y cuáles eran las razones de esa búsqueda y si había una amenaza efectiva a su libertad ambulatoria. El habeas corpus preventivo a la vez se utilizó mucho cuando se produjo la recuperación democrática a fines de 1983, 1984, con el retorno de los que fueron los exiliados políticos en la Argentina. Es decir, determinar si había causas abiertas contra ellos, si había órdenes de captura vigentes y si eventualmente cuando llegaban al aeropuerto de Ezeiza podían ser objeto de restricción de su libertad ambulatoria. Entonces, uno de los mecanismos que se utilizó en esa etapa era el habeas corpus preventivo. Entonces se llegaba a la conclusión de que no había ninguna orden, que no había ningún dispositivo restrictivo, etcétera, etcétera. Bueno, la persona al ingresar al país ya tenía una orden judicial con la cual podía repeler eventualmente cualquier restricción. Acá se presentó el habeas corpus y el habeas corpus dice que no hay ninguna orden en contra. Entonces, válida o vigente. Y por lo tanto eso se utilizó en ese momento, de un momento de incertidumbre, porque tampoco se conocía ciertamente qué es lo que sucedía con las causas que se abrieron en la etapa, sobre todo a partir de 1975 en adelante. Y por el otro lado, hay otro habeas corpus que sí se ha incorporado en forma expresa por la reforma de 1994, que es lo que se conoce como el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo es aquel que se habilita con la finalidad de corregir las condiciones de detención de una persona. Es decir, a diferencia del habeas corpus clásico
o del habeas corpus preventivo, en lo cual está buscando si existe una orden escrita de autoridad competente para restringir la libertad. En el correctivo, esa orden existe y la persona está detenida legalmente, es decir, con una prisión preventiva efectiva o cumpliendo una condena firme, por ejemplo. Entonces, las condiciones en que está detenido puede ser revisada por el habeas corpus correctivo. Una discusión que se había generado en relación al habeas corpus correctivo, más que sobre su procedencia, así que se consideraba que estaba habilitado. ¿Por qué? Porque, como es sabido y es de público conocimiento, las condiciones de detención, tanto en comisarías como en unidades penitenciarias, es verdaderamente, digamos, raya con lo inhumano. Entonces era evidente de que esas situaciones debían ser revisadas adecuadamente. Debían ser revisadas adecuadamente. Pero había dos inconvenientes fundamentales. Un inconveniente era ante quién se presentaba. Es decir, si alguien estaba sometido a proceso, por ejemplo, bueno, se entendía que yo puedo presentar el habeas corpus correctivo en forma autónoma ante otro juez o lo tengo que presentar ante el juez de la causa, es decir, quien ha ordenado la detención, etc. Bueno, eso era una discusión, una parte de la doctrina decía que era autónomo, otra parte de la doctrina decía no, tiene que presentarse ante el juez de la causa. Bueno, el hecho de que la Constitución habilite el habeas corpus correctivo y no le haya establecido la condición de presentarlo ante el juez de la causa, le da autonomía. Es decir, que yo puedo presentarlo aún frente a otro juez competente, desde el punto de vista material y jurisdiccional, para que trate ese habeas corpus correctivo. Por otro lado, la otra cuestión que existía en el pasado era que una vez que la persona cumplía, digamos, tenía sentencia firme del último tribunal competente, el órgano jurisdiccional se desentendía de la situación del detenido y pasaba a disposición directa e inmediata del servicio penitenciario. Entonces también la otra dificultad era ante quién se presentaba, porque los jueces que decían, yo ya he perdido jurisdicción, he pedido competencia material y jurisdiccional porque se ha dictado sentencia firme y el ámbito jurisdiccional se ha agotado. Bueno, esto se ha subsanado en las últimas reformas procesales creando lo que se llaman los jueces de ejecución penal. Es decir, el juez de ejecución penal justamente es el juez competente en relación a todo aquel detenido que está en condición de ejecución de su pena, de cumplimiento de su pena. Entonces ya hay un juez con competencia específica frente a esa situación. Esta es otra cuestión que los códigos procesales han subsanado y además esto se ha complementado con el dictado de una ley de ejecución penal que justamente arregla las condiciones, las posibilidades de salida transitoria, etcétera, etcétera, de la persona que está cumpliendo una condena. Bueno, el habeas corpus entonces puede corregir la condición de detención. Por supuesto que esa, como vimos ya cuando hablamos del habeas corpus colectivo, el habeas corpus colectivo no está habilitado por el texto del artículo 43, pero lo ha habilitado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Verbinski, contra Provincia de Buenos Aires, que tenía que ver, digamos, en el caso de Horacio Verbinski, participando como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, y contra la provincia de Buenos Aires, en particular vinculado con las personas privadas de libertad en comisarías de la provincia de Buenos Aires, que es un problema que perdura en el tiempo, que se soluciona transitoriamente, pero que perdura en el tiempo, en el sentido de que las cárceles, digamos, de
comisarías también sufren de hacinamiento, etc. Y por otro lado, entonces, ha admitido el carácter colectivo del habeas corpus y el carácter colectivo justamente cuando estamos frente a situaciones de derechos subjetivos colectivos, es decir, que una misma situación, por ejemplo, hacinamiento en una unidad penitenciaria, no funcionamiento de los servicios sanitarios, por ejemplo, abarca a un conjunto común de personas. En este caso, o porque no tiene los medios de higiene adecuados, porque el hacinamiento genera inconvenientes, dificultades, tensiones entre las personas detenidas, etcétera. Bueno, la Corte ha admitido el habeas corpus colectivo. Por lo tanto, esta finalidad correctiva no solamente se puede ejercer en un caso concreto, es decir, por el afectado, porque por su propia situación particular exige condiciones de detención determinadas, por ejemplo, por sus condiciones de salud, sino también aquellas situaciones que de mal funcionamiento de los sistemas carcelarios y de los sistemas de comisarías, de detenciones de comisarías, que afectan al conjunto de los que en ellas están detenidos en un momento determinado. Entonces el habeas corpus colectivo también ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro lado, el habeas corpus correctivo ha sido reconocido por el texto del artículo 43 de la Constitución Nacional. Y finalmente ha incorporado la vía del habeas corpus frente a la desaparición forzada de personas. Es decir, que si se da una situación de desaparición forzada, la Constitución habilita el habeas corpus. Es decir, estas habilitaciones se están dando fundamentalmente en el caso de la desaparición forzada porque exigen prueba compleja, es decir, no solamente la situación, digamos, de privación de libertad que la desaparición genera, sino determinar los contextos, porque en general la desaparición forzada no solamente representa una privación de libertad, sino una privación de libertad en condiciones de clandestinidad, es decir, que muchas veces no se sabe con exactitud quiénes fueron los agentes que intervinieron y en última instancia bajo qué autoridad lo hicieron. Entonces todo eso puede investigarse de acuerdo al texto constitucional por medio del habeas corpus y el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y en el caso del habeas corpus correctivo, porque en realidad hay orden escrita de autoridad competente que está legitimando la detención. Pero en este caso, lo que está en juego es las condiciones en que esa detención se lleva adelante, ya sea en forma preventiva o sea en forma definitiva, en el cumplimiento de una sentencia judicial firme. Ya vimos también que el sistema interamericano con respecto a la prisión preventiva, tengan ustedes en cuenta, fija un plazo de caducidad, es decir, no puede transformarse en una pena anticipada, la prisión preventiva. Y nuestra legislación establece 2 años como regla general, 1 año más por la complejidad del caso, por resolución fundada del juez competente, y 6 meses más si hay sentencia condenatoria no firme. Pero en realidad la prisión preventiva, desde el momento de su cumplimiento hasta su finalización efectiva, estamos hablando de la prisión preventiva efectiva, no puede durar más de 3 años y medio en la Argentina. Después de ese plazo caduca y la persona recupera la libertad sin perjuicio de la continuidad de la causa penal. Entonces todo eso está muy fuertemente cruzado hoy, estas garantías están muy fuertemente cruzadas también por el orden convencional, que evidentemente fija nuevos límites y nuevas características. Bueno, finalmente, el habeas data
sobre todo es una garantía constitucional novedosa, nueva, que se incorpora con la reforma constitucional de 1994, no preexistía en el orden constitucional argentino, es decir, no había un dispositivo legislativo que vinculara la existencia del habeas data. El habeas data es una creación del constituyente y a su vez aborda una problemática que resultaba novedosa y que hoy cada vez se ha consolidado más, que es el tema del uso de la información privada. Es decir, el habeas data, sobre todo lo que pretende es la protección de los datos personales. Esta protección de los datos personales comenzó, digamos, a flexibilizarse, para decirlo de algún modo, con la aparición de organizaciones destinadas a prestar información a terceros respecto a personas o eventualmente a empresas, y generalmente información comercial. La institución, digamos, precursora en ese sentido es lo que se conoce como el Veraz. Es decir, el Veraz es una organización destinada a recopilar información comercial de las personas y de las sociedades a fin de determinar la posibilidad del acceso a los beneficios, sobre todo bancarios y crediticios de distinto tipo. ¿Por qué? Porque las empresas en general, los bancos en particular, cuando alguien no cumple, por ejemplo, compró un televisor a cuotas y no cumple, es decir, pasaron 2 cuotas y no paga, es decir, además de la, digamos, de la demanda judicial para hacer efectivo el pago o recuperar la cosa, está fundamentalmente también la información en el Veraz de que la persona incumplió. Entonces, eso generalmente genera una dificultad. La primera es la rectificación de esa información, es decir, muchas veces alguien no pagó 2 cuotas, Frávega lo puso en el Veraz, compraste la heladera y no la pagaste. Después vas a Frávega, arreglás, refinanciás y terminás pagando. Bueno, en el Veraz seguís figurando, porque las empresas son muy rápidas para incluirte en el Veraz, pero muy lerdas para sacarte del Veraz si has dejado de ser un deudor moroso. Esto pasa con los bancos, pasa con las empresas en general, que dan la posibilidad de compra de artículos en cuotas, etcétera, las tarjetas de crédito. Bueno, todas esas situaciones en general producen, digamos, rápidamente una información en el Veraz, pero después no la retiran. La segunda es la duración de esa información. Bueno, uno un día compró una heladera, no la pagó, pero pasan 10 años de que no compró la heladera, que compró la heladera y no la pagó, pero después no tuvo más problemas comerciales. Bueno, es decir, en stricto sensu, digamos, ¿querés sacar una tarjeta de crédito? No, vos no pagaste la heladera, no podés tener una tarjeta. Entonces hay dos cuestiones que se han procurado, bueno, en la práctica se han procurado resolver. Una es que conocer la información, que hoy, por ejemplo, en el pasado, el Veraz no se podía ingresar libremente. Ahora uno puede libremente conocer la información que sobre su persona existe en el Veraz. Pero acceder a la información es el primer objeto del habeas data. Es decir,
esa empresa que tiene información propia, que tomo el Veraz como un ejemplo, pero puede haber empresas que pueden asesorar a propietarios para determinar a quién le alquilan. Es decir, que si esa persona no cumplió, no, bueno, puede haber una institución que recopile la información en ese sentido y determine después a un propietario, no, este no pagó, fue moroso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Toda empresa que en definitiva tiene la función de acumular información y de brindarla a terceros. Esto es el objetivo central de esa información. Es decir, recopila información y esa información la ofrece a terceros. Entonces, lo primero que yo deseo saber es qué información existe. Hay hoy una serie de posibilidades, por ejemplo, al ver a yo puedo acceder directamente, pero en el pasado no podía. Es decir, conocer la información es el objetivo inicial. Pero una vez conocida la información, el habeas data está destinado a distintas acciones. Una es lo que se llama la actualización o rectificación de la información. Es decir, yo puedo pedir una actualización de la información, por ejemplo, el ejemplo que di antes, no pagué 2 cuotas, no, el Veraz la empresa me incluye en el Veraz, pero luego yo he negociado una refinanciación. Bueno, ese dato quiero que se incorpore. Es decir, yo no pagué, pero refinancié y ahora estoy cumpliendo. Es decir, o eventualmente rectificar una información que es falsa, que también ha sucedido. Alguien se ha incorporado o está incorporado en el Veraz respecto a un crédito que nunca sacó, a una operación financiera que nunca hizo. Entonces yo lo que pido es, conozco esa información, sé que es falsa, pido su rectificación. Actualizar o rectificar. La otra es pedir la confidencialidad. La confidencialidad, es decir, eventualmente que esa información sea retirada del acceso público. Sobre todo son informaciones que están vinculadas, que tienen contenido discriminatorio. Fundamentalmente, en términos generales es eso, ¿no? Inclinación sexual, religión que profesa, por ejemplo, bueno, determinadas, todos esos elementos que son propios de las distinciones de carácter discriminatorio en general, yo puedo pedir por el habeas data su confesionalidad o su retiro de ese ámbito de información pública justamente por su carácter discriminatorio. Porque nadie le puede negar, digamos, una tarjeta de crédito a alguien porque es musulmán o porque es transgénero. Esa es la realidad. Entonces, si lo hace, actúa discriminatoriamente. Por lo tanto, es una información que no debe existir. Entonces, yo puedo solicitar la actualización de la información, la rectificación de la información, la convencionalidad de la información o eventualmente en el contexto de la actualización puedo requerir que la información se complemente conforme lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dar una imagen cierta de la persona del deudor. Y esto se dio en un caso concreto en el cual la persona no había pagado un crédito hipotecario, pero había iniciado una demanda de usura, una demanda penal de usura, por el delito de usura. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, estaba el incumplimiento. ¿Qué le dijo la Corte? Que más allá
de la mención de cualquier persona o agente que había intervenido en la relación, debía decir al menos que esa persona no pagaba porque había iniciado una acción judicial por usura y porque consideraba de que esa deuda era parcialmente ilegítima. Entonces, no era un incumplimiento caprichoso o infundado, sino un incumplimiento basado en la ley. Lo mismo sucedería en el caso en que yo recurra a la consignación judicial, por ejemplo. Alguien me reclama una deuda, me reclama determinados intereses, yo considero que esos intereses son abusivos, excesivos, y por lo tanto recurro al orden jurisdiccional, impugno esos intereses y consigno el importe, es decir, lo deposito judicialmente, de, ese importe que considero justo. Entonces, a mí me parecía así, usted no está pagando, pero he iniciado una acción judicial por consignación, con lo cual no quiere decir que no estoy incumpliendo de una manera infundada o de un modo ilegal, sino que lo estoy haciendo por entender que lo que se me está reclamando es ilegal y por lo tanto es impugnable judicialmente. Entonces, esas situaciones son propias del habeas data, es decir, la Corte Suprema ha dicho que la información existente debe dar la imagen cierta, la imagen adecuada del deudor, no puede ser parcial. Y en ese caso concreto, bueno, lo que decía el banco, que en última instancia era el que había dado el préstamo, bueno, de que tenía que nombrar al gerente o a quien lo había concedido, que eso podía representar, digamos, porque la demanda estaba dirigida contra las autoridades bancarias que habían otorgado el crédito, y por lo tanto esto podría generar un efecto negativo sobre las personas. Bueno, lo que le dijo la Corte es que usted no tiene que nombrar a nadie, pero tiene que decir que la acción judicial se ha interpuesto y que está tramitando. Es decir, aún sin identificar a quiénes son los denunciados. Entonces, el habeas data también está destinado a la obtención de esa información adecuada. Es decir, yo puedo lograr entonces rectificar, actualizar, completar la información o eventualmente pedir que esa información sea confidencial, es decir, deje de circular. Entonces, estas finalidades que están reguladas expresamente en el artículo 43 de la Constitución Nacional, justamente incluye el habeas data. El habeas data ha sido a su vez regulado legalmente en la actualidad y por lo tanto es un instrumento de garantía constitucional que se ha consolidado en la práctica argentina y sobre todo, vuelvo a insistir, en la medida en que muchas veces la información no se actualiza. Por otro lado, también la ley reglamentaria ha establecido un plazo de caducidad de esa información de 5 años, que es la misma que existe para los sistemas de embargo e inhibición de bienes, digamos, de las medidas cautelares judiciales, y yo, previo al vencimiento de esos 5 años, debo volver a insistir con el pedido de mantener esa situación. Si eso no sucede, transcurridos los 5 años, la información caduca y desaparece de los antecedentes, justamente para evitar esta situación de que alguien quede, digamos, condenado sine die, es decir, por toda su vida, de un traspié financiero o de un traspié económico en forma indefinida. Bueno, esto evidentemente, así como no existe en materia de medidas cautelares que no pueden gravar un bien en forma indefinida, sino que hay que eventualmente renovarlo, bueno, lo mismo sucede con estos registros. Lo importante es que a su vez esos registros estén destinados a brindar información a terceros. Esto es un punto fundamental para la procedencia del habeas data. Por otro lado,
la última parte del artículo 43 de la Constitución Nacional incluye el secreto de la fuente periodística. Es decir, el principio de secreto de la fuente periodística era de algún modo un principio propio del sistema de libertad de expresión, porque se entendía de que si un periodista se veía obligado a informar permanentemente sus fuentes, evidentemente esto terminaría privándolo de ellas, porque como ustedes saben, y esto es una práctica bastante común, la información que se transmite es información que no surge siempre de fuentes identificables o identificadas, sino que fuentes muy cercanas al gobierno, fuentes muy cercanas al presidente, fuentes muy cercanas al jefe de gabinete, etcétera, pero es en general una cosa genérica sobre la cual se basa esa información. Porque justamente si eventualmente esa fuente cercana se individualiza, va a dejar de prestar esa información a los periodistas. Entonces, esa situación que a la vez estaba ya, digamos, un poco consolidada en la práctica periodística, se constitucionalizó en 1994. La, este carácter secreto de la fuente periodística fundamentalmente se ha discutido en algunas circunstancias, sobre todo frente a la presunta comisión de delitos. Ha habido ya fallos, por ejemplo, ha habido un fallo judicial por el cual en un momento aún se había intervenido el teléfono de un periodista que estaba haciendo una investigación vinculada con el narcotráfico y por lo tanto había tomado contacto con gente cercana, próxima o involucrada con ese tráfico. Y después esos antecedentes grabados fueron sometidos a la instancia judicial para probar las relaciones que determinadas personas tenían. Bueno, esto claramente se consideró una vulneración del secreto de la fuente periodística y por ende se nulificaron todos sus antecedentes como pruebas obtenidas de un modo ilegal, de un modo ilegítimo. Ustedes saben que uno de los problemas que hay es justamente frente a las grabaciones, quién controla esas grabaciones. Esas grabaciones que en última instancia estaban bajo el control inicialmente de la Procuración General, luego pasaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que en determinadas circunstancias y sobre todo frente a los procesos que se llevaban adelante a los funcionarios del gobierno anterior a Macri, es decir, de Cristina Fernández, aparecían en los medios periodísticos grabaciones de relación entre esos funcionarios. Recuerdo uno que era bastante que tuvo mucha trascendencia, una grabación entre Cristina Fernández y Parrilli, por ejemplo, donde Cristina Fernández lo trataba un poco despectivamente, y eventualmente se hacían públicos cuando deben mantenerse en absoluta y total reserva. Esta cuestión de la protección de las grabaciones, por ejemplo, es fundamental, porque no solamente se trata de autorizar una grabación por la justicia para que sea legítima, sino que además sus contenidos deben ser utilizados en la medida en que resulten necesarios para la investigación penal, pero no para la difusión de noticias o para hacerlas públicas en forma indiscriminada. Entonces la preservación también de esas grabaciones y su utilización es una cuestión importante que tiene que ver más con el tema penal de obtención de esas grabaciones, ¿no? Es decir, esas grabaciones tienen que ser legales, tienen que ser ordenadas por un juez, tienen que estar controladas por un juez, pero a su vez deben ser utilizadas en el ámbito
de lo imprescindible para la acción penal, pero no de un modo indiscriminado. Es decir, no son de dominio público. Bueno, entonces, ¿quién controla? ¿Cómo controla? ¿Y con qué eficacia controla? Bueno, también es una cuestión sumamente importante. Pero en el caso de los periodistas, esa información está expresamente protegida y por lo tanto no se puede utilizar ni siquiera por motivos penales. Una situación que generó en su momento mucha trascendencia pública fue el famoso caso de los sobornos en el Senado, que fueron los que terminaron produciendo o generando la renuncia del vicepresidente Álvarez, vicepresidente de la Rúa, que era en ese momento presidente del Senado, y entonces hubo toda una serie de sospechabilidades respecto a que para la aprobación de una reforma a la ley laboral que establecía mecanismos de precarización de la relación de trabajo, los senadores habían sido sobornados. Ese soborno apareció en los medios de prensa. En ese momento era el periodista que en ese momento estaba en Clarín, Morales Solá, estaba todavía trabajando en Clarín, después pasó a La Nación. Morales Solá hizo público la existencia de esos sobornos, es decir, los famosos sobres. Entonces, ¿qué hizo la justicia? Lo citó a Morales Solá para que diga quién le dijo que se habían repartido los sobres. ¿Qué dijo Morales Solá? La fuente está protegida en su secreto y no lo difundió. Tal es así que la causa luego adquirió un nuevo movimiento a través de los dichos de un arrepentido, Pontacuarto, que era un funcionario que dijo haber ido a entrevistarse con De la Rúa, que De la Rúa le entregó los sobres, que él los llevó al Congreso, etcétera, etcétera, y de ahí se hizo una nueva investigación que a la vez inicialmente también salió en una revista que se llamaba TXT, esa entrevista contra Pontacuarto. Pero bueno, Pontacuarto fue citado y convalidó todos sus dichos ante la justicia. Y esto significó un nuevo impulso al proceso, sin perjuicio de lo cual no hace mucho tiempo ese proceso concluyó con la absolución de todos los imputados. Es decir, que se entendió que no estuvo debidamente probada, digamos, los hechos que se denunciaban. Y por ende está claro que aún por motivos delictivos, ese secreto no puede levantarse. Es decir, debe obtenerse prueba por otro lado, pero los periodistas pueden hacerlo. Es decir, la razón es bastante simple. ¿Por qué? Porque yo puedo, en última instancia, porque quiero averiguar una fuente, iniciar una denuncia penal y eventualmente obligar al periodista que denuncia la fuente, pero a mí en realidad lo que me interesa es conocer la fuente y no investigar ningún ilícito. Y entonces esto sería una forma de burlar ese secreto, forzando al periodista a divulgarlo. Entonces está claro que el secreto de la fuente periodística es estricto, sin perjuicio de lo cual hay que tener en cuenta, recuerden ustedes, que esto también se discutió a partir del 94, en el caso Campillay, la Corte fijó 3 características para determinar responsabilidad de un medio. La información tiene que referirse a una persona individualizada o individualizable por la descripción que se hace en la información. Los términos deben ser asertivos, es decir, deben afirmarse cosas, y en tercer elemento, no deben remitir a una fuente válida. Bueno,
como el 94 estableció el secreto de la fuente, esta forma de exhibición de responsabilidad, que sería divulgar la fuente y remitirse a ella en relación al contenido de la información o de la noticia, como forma de eximirse de responsabilidad, perdía vigencia, porque en definitiva había una protección constitucional del secreto. Bueno, la Corte en fallos posteriores a 1994 reafirmó Campillay y dijo que si eventualmente el medio o el periodista querían eximirse, y bueno, tenían que divulgar la fuente y la noticia debía centralmente ser transcripción en sus contenidos de esa fuente. ¿Por qué? Porque si hay una remisión a una fuente, pero después esa noticia está cargada de una serie de opiniones personales de quien la ha redactado o del medio en el cual se publicó, eventualmente tampoco la fuente es eximente. Es decir, para que sea eximente el contenido debe englobar la mayoría del contenido de la información. Pero la excepción de la remisión a una fuente jurídicamente legítima, válida, para los fines de la información que se transcribe, bueno, sigue siendo un factor o una razón eximenta de responsabilidad, y Campillay sigue manteniendo vigencia. Bueno, vamos simplemente en estos breves minutos que nos quedan a hacer una introducción respecto al módulo 12, que es el sistema de protección internacional de los derechos humanos. Hay dos sistemas internacionales de protección que se van a ir consolidando a partir de 1945 en adelante. Uno llamado universal, que se corresponde con la Organización de Naciones Unidas, que es consecuencia del Tratado de Bretton Woods de 1945, que le va a dar origen y que perdura hasta nuestros días. Además, esa carta originaria de las Naciones Unidas admitía lo que se llaman organizaciones regionales, que en el caso particular de la Argentina es la Organización de Estados Americanos, es decir, la totalidad de estados del continente americano, es decir, América del Norte, América Central, América del Sur. Abarca la Organización de Estados Americanos. Y eso genera un segundo nivel de protección internacional, que es lo que llama la protección regional de los derechos humanos. Es decir, una protección universal de los derechos humanos, una protección regional de los derechos humanos. Por otro lado, tanto el sistema universal como el sistema regional tiene un mecanismo de protección y de control de los derechos humanos que está dirigido a todos los estados miembros de la organización, es decir, de la Organización Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, por una parte. Y por la otra, un sistema de contralor particular en relación con los estados que son parte de tratados internacionales de derechos humanos que se hayan originado en el sistema universal, por un lado, o en el sistema regional. Para que ustedes tengan un rápido pantallazo respecto a esta cuestión, del sistema regional de la OEA son, de los tratados con jerarquía constitucional, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de la Desaparición Forzada de Personas, y por el otro lado, no ya con fuerza de tratado, sino de instrumentos de derechos humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos. Estos tres instrumentos, Declaración Americana,
Convención Americana de Derechos Humanos y Convención Interamericana para la Eliminación de la Desaparición Forzada de Personas, son tres instrumentos de origen interamericano que tienen jerarquía constitucional. El resto de los instrumentos jerarquizados constitucionalmente están originados en el Sistema Universal de Protección. Desde la Declaración Universal, que no es un tratado, después vamos a ver la evolución de esos instrumentos en el sistema internacional, pero que inicialmente no es un tratado internacional, y después todos los restantes tratados, es decir, el Tratado para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Tratado contra el Genocidio, el Tratado contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, son todas convenciones jerarquizadas constitucionalmente que tienen origen en el Sistema Universal de Protección. Es decir, que tanto el Sistema Universal como el Sistema Regional Americano generan, dentro de un procedimiento que resulta complejo, tratados internacionales o lo que se llaman protocolos facultativos, es decir, modificaciones, reformas, ampliaciones de esos tratados originalmente dictados. Y por lo tanto, bueno, ese es un poco el pantallazo general en esta materia. El próximo miércoles vamos a analizar el sistema universal, las características del sistema universal particularmente, a partir de 2006-2007 que comenzó a reformarse, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos en relación con los Estados miembros de las Naciones Unidas, y luego analizar un poco algunos de los comités creados por los tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, y después nos vamos a detener en una segunda parte en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana como órganos del Sistema Interamericano de Protección. Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias.